Sí, es la mejor manera también de ver cómo un doctor en antropología pues, se tiene que enfrentar también a poner un cable, a bajar una pantalla y lo hace sin el mayor de los problemas. Y eso a veces no es fácil de ver, y yo creo que, bueno, sí que se arrima un poco al tipo ya no de antropólogo, sino de persona que es Jorge, que sí que yo creo que es, aparte de un inquieto antropólogo, podría ser un entusiasta, y yo creo que para los temas que aborda el entusiasmo muchas veces es más que necesario, y sin robarle más tiempo, sí que me gustaría señalar, quienes todavía no conozcáis parte de su trabajo, destacaría parte de las películas. Él es cineasta también, él está involucrado en la organización y en la celebración de festivales internacionales de cine documental relacionado con migraciones, con exilios, pero diría que El duelo revelado, un libro que recomiendo ya, desde ya, para que vos todos os lo hacéis. La verdad es que, no sé, bueno, luego le preguntamos a él, como si es de fácil acceso ahora ya o no, porque es ya una obra clave para, desde hoy, o sea, desde estos últimos años, empezar a aproximarnos a estos materiales y a las necesarias nuevas formas también de revolver la tierra y todo lo relacionado con nuestra dichosa guerra civil, ¿no? Nada más que os quiero pedir un aplauso para él y animaros de verdad a que le preguntéis y que habléis con él ahora, durante, después, porque es una persona accesible y ahora os lo va a demostrar. Gracias. Muchas gracias. Yo todavía me tengo que apuntar a la asociación de Stevie para tener un poquito más de soltura, pero íbamos a hacer la presentación en el otro sitio, pero bueno, al final la vamos a hacer aquí, y así me permito un poco lanzar algunas reflexiones y algunas historias sobre las fotografías, una especie de diálogo con el libro de Emigrantes Invisibles. Yo hacer lo mismo, ¿cómo eran migrantes? No, una broma. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jim, Luis, Sara, y a todos y todas las que hacéis posible encuentros de esta calidad, ¿no? La pregunta que voy a lanzar y en la que vamos a ir reflexionando a lo largo de esta conversación es: ¿qué es una fotografía? ¿Qué es una fotografía? Es una pregunta aparentemente sencilla, pero siempre es muy difícil de responder, ¿no? Y este encuentro, digamos, a través de viajes con algunas fotos, que algunos conocéis, otros no, he incorporado algunas cosas de los últimos trabajos que estoy haciendo. Es una cosa sencillita lo que vamos a hacer hoy. Es un viaje, vamos a acompañar a algunas imágenes, ¿no? Pero este encuentro o esta charla es un merodeo en torno a esa cuestión. Un merodeo que busca responderla a partir de seguir los movimientos de las imágenes, los viajes, los itinerarios de ese pequeño objeto que de repente transita a lo largo de una vida, ¿no? ¿Qué nos dicen las imágenes de un libro como el de Emigrantes Invisibles? ¿Qué hacen? ¿Cuánto viven? ¿O hasta dónde podemos hacerlas hablar? ¿Quién hace hablar a una fotografía? Algunas de las imágenes que voy a analizar en esta charla bien las podríamos haber encontrado en las idas y venidas de la investigación que Luis y Jim han hecho a lo largo de muchos años y que ha dado como resultado un libro, una exposición, un curso de verano, muchas relaciones, 16.000 seguidores eran, y supongo que así como 1.000 historias que rondarán sus cabezas como si formaran parte de su propia historia familiar, ¿no? Esto es lo que tienen a veces esta impregnación de las imágenes, ¿no? Un libro donde personas que se desplazaron
utilizaron precisamente imágenes que no pueden sino llevar en sus tripas las trazas de ese desplazamiento. Son imágenes desplazadas. Y me encantaba la disposición de la sala donde íbamos a hacer la charla, porque ejemplifica precisamente y perfectamente la tensión constante entre el allí y el aquí, que es un poco donde anda este juego. Generalmente ese allí tiene forma de patria, tiene forma de terruño, tiene forma de familia, tiene forma de amigos, y todo ese allí impregna el aquí. Es una práctica de distancias, y en esos vaivenes anda siempre el juego. Esas distancias a veces son cortas, otras son largas. Unas son temporales y otras son permanentes. Hay incluso algunas tan lejanas que parecen querer entrar en contacto directo con el más allá. Y salvar esas distancias es todo lo que se le pide a una imagen. Pues una fotografía no busca representar la realidad, no busca representarla, sino siempre mejorarla. ¿Por qué si no se ponen fondos detrás de las fotografías, como los que vemos en la exposición? Esa fue la intención de esos pequeños objetos, salvar esas distancias, que han intentado coser, pegar, alargar o mantener unidas unas vidas estrábicas, que miraban con un ojo el país en el que residían y con otro el que dejaban. Diríamos que esa es una peculiaridad de la gente que vive intensamente con esas imágenes, pues ese estrabismo es el que convierte al migrante o al exiliado en un ser bizco, que mira un aquí y un allí siempre al mismo tiempo. Sobre esas vidas estrábicas, objetivadas en imágenes, es sobre lo que vamos a hablar hoy aquí, a través de un viaje de fotografías, de retratos, cuyo sentido únicamente se puede extraer, al menos para un antropólogo, de su itinerancia. Fotos que tensionan constantemente el aquí con el allí, cuando el allí es un país lejano, una idea, un imaginario. Estaba una vez en México, en el festival este que decía Luis, y me fui con una amiga a grabar por poner un par de ejemplos de estas cuestiones del allí como un imaginario y también como el allí como un lugar donde están los muertos. Y estando allí, fui con ella a Querétaro a grabar un festival de plañideras, mujeres, un concurso de plañideras, mujeres que lloraban. Y estando allí me encuentro bueno, filmamos un poco aquella escena que era de cartón, piedra total, o sea, eso no había quien se lo tragara, pero bueno, era interesante. Decidimos elegir la mujer que mejor llorara y hacerle una entrevista en su casa al día siguiente. Así que fuimos con esa mujer y fue una entrevista preciosa. Y estando yo allí en el patio tranquilamente, se acerca un chico de mi edad, que era su hijo, y dice: ¿tú qué haces aquí? Y yo: pues nada, que estoy aquí, estoy organizando en el DF un festival de cine sobre migrantes. Y dice: ah, pues yo soy un migrante. Yo me crucé el desierto hace unos años, estuve viviendo en Estados Unidos y luego regresé. Digo: sí. Dice: sí. Dice: estando allí lo que hacía era hacer fotografías, rellenaba álbumes y enviaba el álbum directamente a mi madre. Digo: imagínate, yo que vengo de trabajar con fotos, me dice el hombre que tiene... ¿Dónde están esos álbumes? Dice: aquí los tiene la jefa, que es como se dice de México, madre, muchas veces. Y digo: saca ahora mismo esos álbumes que yo no quiero ver. Entonces saca el hombre, yo que sé, 10 álbumes, el texto iba escrito en la parte de la portada y las imágenes de pues, claro, como bien encontramos en un álbum. La cosa es que en una historia muy trágica y muy dura de lo que era ir para allá, cuando abre la primera imagen, lo veo a él con una mujer desnuda agarrándole los pechos. La siguiente agarrándole las nalgas. La siguiente con otra agarrándole una pierna. Digo: ¿pero qué es esto? Entonces el hombre lloraba y empezaba a enseñar esas imágenes, pero claro, yo empecé a reír. Entonces, había ahí un cortocircuito brutal, porque eran imágenes porno, no porno, de show porno,
después imágenes de coches, imágenes en Hollywood. Digo, ¿pero esto es para tu madre? Dice, bueno, mi padre y sus amigos quienes estaban deseando, pero quien lo guarda es la madre. Esta es una cosa interesante, quién guarda las fotos en una casa. La cosa es que era el imaginario que estaban esperando recibir. Lo que hacía era trabajar como un mulo y los fines de semana el dinero que tenía se lo gastaba en ir a los shows para hacerse fotos y enviarlas en un álbum a su casa, ¿no? Por eso del imaginario, del aquí y del allí, ¿no? Esas imágenes entre el allí y el aquí bien pudieran ser también esa tensión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Bueno, esto es algo que he investigado mucho, ahora pondré alguna imagen sobre eso. Digamos, hay una tensión entre el allí y el aquí, cuando el allí es el mundo de los muertos. Pero también para un migrante, veíamos en esa estructura que me encanta, porque es el allí, antes de partir, durante y después. Para un antropólogo que le gustan los símbolos, ejemplifica perfectamente en qué consiste un símbolo. Un símbolo siempre implica una transformación de algo. Pues un hombre era un hombre de La Mancha y se convierte en un migrante en Estados Unidos, ¿no? Hay una transformación, ¿no? En el mundo de los muertos pasa algo parecido, y con los migrantes también, quiero decir. Muchas veces, para muchos migrantes, se convierten en seres fronterizos porque no llegan nunca de allí. Es decir, llegan pero sin papeles. Y una persona que está sin papeles en un allí no termina de ser, no termina de ser de allí, ¿no? Es un ser fronterizo, un ser liminal, un ser que vive en los márgenes. Como en los márgenes viven los desaparecidos de la Guerra Civil Española, porque no han llegado, digamos, a la otra orilla, como si el barco de Caronte se hubiera encallado, se ha quedado y el muerto se ha quedado ahí, no ha conseguido llegar a ese allí. Y las familias intentan empujarlos, poniendo fotografías en los salones para que el muerto tenga un lugar. Eso es lo que hacen muchas veces las familias, y es el drama, cargar con el muerto toda una vida, porque si no cargan ellos, desaparecen. Y las mujeres se empujan para que tengan un lugar, y ese lugar son los salones, las alcobas, muchos lugares donde se exponen las imágenes de los seres desaparecidos. Hay una tensión constante entre el aquí y el allí, aunque ese allí es como el allá, el más allá, ¿no? El allí a veces también es un lugar al que no se podía regresar. Era una cárcel, era una guerra, era un mundo irreconocible. Y para ir equilibrando esas distancias imposibles de salvar, la fotografía insiste una y otra vez con una presencia mostrada en fotos. De aquellos mundos, el aquí se llena, pues la casa de uno no es solo habitada por imágenes de seres presentes, sino sobre todo, y aquí quizás es donde habría que rascar, de seres ausentes. En buena parte, el trabajo que hace Jimmy Lewis es un trabajo sobre la ausencia. Seres desgastados, que de tanto mirarlos, un buen día terminaron en el rastro. Preguntar a Paco Gómez por qué terminaron allí, o en un desván, ¿no? Qué hermosos son los desvanes. Me encantan los desvanes, ¿no? Es el lugar donde los surrealistas encuentran, digamos, savia con la que crear cosas, ¿no? Esas correspondencias imposibles, ¿no? Esta fotografía me la encontré en un desván. Y con esto comenzamos el primer viaje. Bueno, como Luis ha hablado del duelo revelado, esta es la portada del duelo revelado, hacemos merchandising. No, lo pongo porque también es un desván, y claro, lo primero que llama la atención es que nadie enmarca una fotografía para ponerla en un desván. Digamos, que una fotografía esté enmarcada ya es una pregunta, es una buena pregunta. ¿Por qué está enmarcada una fotografía? O por lo menos nos va a servir, digamos, para pensar que esa fotografía, antes de estar en el desván, estaba en otra parte, tenía otra vida, en este, digamos, itinerario por las vidas de las imágenes, ¿no? ¿Dónde está una imagen guardada? No vale solo con la imagen, sino pensar dónde está esa imagen, dónde no la encontramos, pero dónde también estuvo. ¿Qué implica que una fotografía esté en una cartera, que esté en una caja, que esté en una pared? ¿Qué implica que una fotografía se rompa, se cosa
se amplíe. Petra, ¿cuánto te costó esta fotografía? Me costó 10.000 pesetas. Me tiré todo un verano cogiendo garbanzos. Hice la ampliación y me quedé pasando hambre otra vez. Hay unas hambres que no se pueden pasar. Y estas son esas fotografías de muertos, y digamos, este ímpetu de Petra era precisamente por darle un lugar a los muertos. Que hace una fotografía en una mesita. A veces la imagen de alguien, o encontrarla, le permite a la persona soñar con el muerto. O si no, ¿cómo le pones tu cara a un familiar si no tienes su foto? Y a veces le pregunto, oye, ¿y cómo era tu padre? ¿Sueñas con él? Sí. Pues ¿cómo va a ser? Como en las fotos, ¿no? Bueno, esos lugares, digamos, los desvanes, cuando pensamos en los desvanes, objetivan que esa fotografía está a punto de morir, el desuso, cierto desinterés. Es bonito entender que cuando se cuida una foto hay un relato cuidado, y cuando hay... Bueno, yo creo que Jim y Luis han encontrado muchísimas imágenes en desvanes. Y también decía Jim una cosa muy bonita con relación a ese, digamos, cierto desinterés o quizás en unas ocasiones ocultamiento, cuando dicen que las fotografías de puños levantados para algunos familiares simbolizaban la festividad norteamericana del 4 de julio. O sea, hay un poco de... Bueno, la foto que yo me encontré en el desván es esta, concretamente la encontré en una caja de puros, un hombre la tenía guardada, y quien sale en el retrato es Víctor Sánchez, un vecino de la localidad de Sacebuela, que comenzó a enviar a su familia fotografías desde el frente de la guerra, y luego terminaría esa correspondencia cuando ya se fue a Francia, y terminaron y siguieron, digamos, con ese vaivén entre el aquí y el allí, mediado por fotos. Esta es una de las primeras que envía, y en el reverso se puede leer, él está vestido de militar: a mis queridos padres y hermanas desde la guerra del año 1937. Bueno, lo que se puede leer entre esa amalgama de textos, que en realidad lo que evidencian son estratos temporales, capas temporales. En cada grafía, digamos, hay, en este caso, concretamente 3 estratos temporales que nos permiten seguirle la pista al viaje que hicieron estas fotos, ¿no? Si los marcos y los contenedores son importantes para seguir la pista, para entender qué es una fotografía, los reversos a veces lo son más. Qué fascinante es el mundo de los reversos. Algunas de las fotografías que ha recogido Jim, por ejemplo, y Luis, es un reverso. Y qué importante hacer un análisis sobre ello. Molaría una exposición solo de reversos. Solo reversos. Y voy a hacer aquí un alto en el camino. Bueno, estos son reversos, más reversos, otro reverso. Este me recuerda un cuadro de Paul Klee, ¿no? Y dices tú, qué maravilla, ¿no? Claro, uno cuando mira bien dice, coño, es que los niños han estado jugando con ellos, o sea, esta cosa se ha usado mucho. Desgastada, quitada del álbum, ¿no? Y os voy a contar una historia que digamos, del reverso más fuerte que me he encontrado en mi vida. Y me lo encontré hace un mes y medio. Estaba en la exhumación que hemos realizado en la Complutense y la UNED en Almagro. Ahí se han recuperado 28 cuerpos. Y cuando iniciamos la investigación, pues había solo 4 familias contactadas, y los antropólogos sociales, al mismo tiempo que los antropólogos forenses intentaban localizar el hueso en la tierra, nosotros hemos intentado localizar el recuerdo en la casa. Es decir, ¿dónde está la familia? Que es una pregunta compleja. Entonces hemos hecho árboles genealógicos para ver, digamos, y esto lo explicaré ahora después, dónde está el recuerdo. Porque el tiempo pasa, y no en todos los desvanes hay fotografías. En algunos hay, en otros no. Entonces nosotros hemos hecho una búsqueda de familiares a partir de crear genealogías, y han pasado muchas cosas. Una de ellas es esta. Nos llegó este hombre que vemos aquí,
se llama José María Almansa y las dos personas que están a su alrededor son sus hermanas. Bueno, pues accedemos a la historia de... Porque claro, la pregunta que a mí me valió en mi investigación sobre dónde está la fotografía es en el fondo dónde está la historia. Entonces, trasladar eso a una exhumación es volver otra vez con la misma. ¿Dónde está la fotografía? Y lo que hicimos es buscar fotografías porque sabemos que allí van a estar las historias. Y las encontramos. De 4 familiares que teníamos, hemos conseguido 25. Poniendo anuncios, bueno, un poco como trabajáis también vosotros. Y así, el caso es que este hombre lo fusilan, José María Almansa, y nos vienen 2 familiares que no se conocían. Uno era el nieto y otro era la sobrina nieta. Uno era, José María tuvo una hija y esa hija tuvo un hijo. Ese hijo viene a vernos. Y la otra persona que viene es la nieta de una hermana de él. Son 2 líneas familiares, la de la viuda y la de la madre. Y entonces, en las mismas casas, en las 2 casas diferentes está la misma foto, pero una no tiene reverso y la otra sí. Esta fotografía la tenían los 2. Este es el hijo, el nieto, que tampoco tenía mucho interés. Quien realmente veía yo que tenía interés era la nuera y la bisnieta. Y esto de las mujeres con el interés es muy interesante, porque hacen de pinza. Esto tiene que ver con muchas cosas, pero ayer, por ejemplo, cuando Stevie estaba hablando, yo me estaba preguntando constantemente, claro, no es la memoria de su padre, es la memoria de su abuela materna, el 4º apellido de uno en España. Eso es fundamental entenderlo, pero bueno, ahora después iremos a eso. La cosa es que vino este hombre un poco para ver dónde estaban los restos, y también vino esta mujer de Sevilla con la foto, y con esa foto que vemos allí, que es esta foto. Esta foto la tenía la viuda, pero no, en el reverso no ponía nada. Esta foto la tenía la hermana del muerto, pero en su reverso sí pone algo. Esto nos sirve un poco para ver cómo se transmite la memoria en 3 generaciones, cómo las viudas muchas veces, en el caso de... Esto también para la migración hay que verlo, es decir, ¿quién tiene las fotografías? Dentro de una misma familia, yo diría, ¿qué mujer tiene las fotografías, no? O qué hombre por mandato de mujer en algún caso. O cómo, en lugar de articular tu propia memoria poniendo una fotografía doméstica en una casa, un artista como Steve hace una obra pública. Qué interesante esa cuestión entre lo privado y lo público. Bueno, apenas sabían nada de José María Almansa, su nieto. Es una historia, digamos, cuando pasa por los hombres a veces la memoria parece como trombos. Y dices, joder, macho, aquí no se sabe nada. Cuando pasa por mujeres es como un caudal que dices tú, joder, es que aquí está todo. Y luego está que se recuerda que digamos que una cosa es que yo soy una viuda, me matan a mi marido y tengo hijos y yo quiero felicidad para mis hijos. Y entonces a veces el problema es al que han matado, porque estoy viviendo en un contexto súper duro y dices, coño, no le voy a poner más problemas en la cabeza a mi hijo o a mi hija. Y no digo mucho. Pero un duelo a una madre es otra cosa. El éxito era su hijo y es al que han matado. Por eso la viuda no escribe nada en el reverso. Pero ¿y la madre? Pues la madre, en esta fotografía, escribe un reverso que dice: este niño, José María Almansa, fue afusilado a los 40 años, a la edad de 40 años, por Filiberto Prado, Timoteo, o sea, ¿quién asesinó a mi hijo? Por asuntos políticos. Fue el asesinato el 25 de junio, su madre Vicenta, a los 70 años de edad, guarda este recuerdo para que sirva de venganza. Un mismo
una misma imagen con reverso y sin reverso nos está explicando itinerarios muy distintos. Y eso hay que pensarlo uno, digamos, ¿por qué uno recuerda lo que recuerda, ¿no? Oye, en el momento que queráis preguntar, así lo hacemos dinámico, Bueno, esto es una cosa yo creo fundamental y como decía lo pensaba ayer cuando te escuchaba, Steve. La memoria transmitida siempre, o casi siempre, por línea materna. Y recuerdo la discusión, por ejemplo, que tuvieron mis padres al yo nacer, que estoy indagando ahora en la cosa de los nombres, y me decía, mi padre quería que yo me llamara Jorge. Primero Jaime, pero como yo dice, igual te llaman luego Jaimito, mejor Jorge. Y... Jorgito. Y mi madre pues dice, pero Jorge solo no, Jorge Juan. Claro, Juan era el padre de su madre, que fue muerto por una bomba de los italianos cuando bombardearon Barcelona en 1938. O sea, mi madre quería ponerme el nombre de un muerto y mi padre dice que ni hablar. Pero en esta disyuntiva es una cosa muy bonita porque se revela, digamos, muchas veces los relatos más masculinos, que parece que el mundo se inventa bajo los pies de uno, y los relatos más femeninos, que el relato siempre viene de atrás, ¿no? Y en esa diatriba es bonito un poco a veces pensar eso, esos relatos, ¿no? Que mi madre lo planteara como una posibilidad, digo, muestra la encarnación de una tradición femenina que señala la materia materna con la que se construye una casa. O dicho de otra manera, si el padre era el dueño del nombre, porque es él finalmente el que decidió, y me dijo además, y si no te gusta, hablas con él. La oficina de figuras paternas es la que se encarga de estas cosas. Si el padre es el dueño del nombre, la madre lo suele ser del relato, de una forma similar a aquella práctica en la que el hombre hace las fotos, mientras que es la mujer quien las ordena en un álbum, quien les da sentido a partir de una edición final apta para la lectura. Ese territorio donde habita el relato familiar no está delimitado por los hechos de una historia rigurosa, sino por leyendas familiares. Lo he puesto un poco por jugar con lo que decías tú ayer, ¿no? Ese territorio donde habita el relato familiar no está delimitado por los hechos de una historia rigurosa, sino por leyendas familiares, sendas de un tiempo mítico cuya vía de conservación más efectiva es el afecto. Sobre esos caminos se dibuja una vida cuyo sentido no es la verdad, sino el movimiento, pues lo que uno hace con la historia familiar no es pensarla, sino transitarla hacia adelante y hacia atrás, como pisando un paisaje emborronado de rutas y bosquejos. La mirada de un niño sigue la dirección de los ojos de una madre, de una mirada que con frecuencia apunta a aquellos que habitan en su imaginación y en su pasado. Bueno, pues era lo que veíamos un poco también ayer con la obra de Steve, y también lo podemos ver, por ejemplo, en la película My Mexican Pretzel, que es preciosa, es una especie de rearticulación. Luego hablaba yo con la directora, ¿no? Digo, estás haciendo lo que han hecho muchas mujeres, que es rearticular, es decir, el álbum muere quien custodia la memoria, que es la madre, y vienen todos los hijos, y yo me llevo esta foto, yo me llevo esta, las mujeres esta me la llevo, y aquello parece que tiene la letra. Y esas fotos empiezan a ser las fotos nucleares de la próxima casa. Bueno, lo rearticulas, ¿no? Es un poco lo que ha hecho ella, además, digamos, con toda su imaginación y todas sus... Decía que, bueno, estos son, luego si alguno quiere profundizar en esto, profundizamos, pero tiene que ver con varios estratos temporales. ¿Quién tiene las fotos en 3 generaciones? Qué importante decía que son los reversos pintados, pero también los anversos. Esta también es una foto de la exposición, y esta también, esta es de Víctor Sánchez, de quien estábamos hablando antes, pero de esto hablaremos después. Volvemos otra vez a donde estábamos. Bueno, lo que hemos visto en la dedicatoria es que lo primero que se hace es enviarle una foto a los padres
para que estén tranquilos, ella está en la guerra y todo va bien, ¿no? Son interesantes esas situaciones bélicas generadoras de inquietud que hacen que el soldado quiera tener fotos de la familia, como en la película esta de 1917 de Sam Mendes, que lo matan y está muriendo y saca una foto, lo besa y cae, ¿no? ¿Os acordáis de esa escena? Bueno, en ese contexto de guerra, fotos van al frente y fotos vienen del frente. A veces se produce una cosa un poco curiosa que reza en la ermita de San Andrés de Teixido, no sé si habéis estado, que es que los muertos, aquellas personas que han hecho una promesa y no pueden ir en vida, tienen que ir en muerto. Bueno, pues a veces ha ocurrido eso con algunas fotografías, concretamente con esta, que fue enviada precisamente al frente, como la de la película de Sam Mendes. Y bueno, yo estaba presentando por ahí el Duelo Revelado y me decían, tienes que ir a Valencia, concretamente a un pueblecito, porque te tienen que hablar de esta fotografía. Pues yo fui al pueblecito y la señora que tenía la fotografía es esta, es Conchita, que es la niña, ¿no? Y Conchita pues guarda las fotografías por donde se guardan las fotografías, ¿no? Yo de hecho empecé a investigar todo esto por un poema de John Berger que dice que cada vez que abro la cartera y miro los billetes y los tickets de tren, veo tu rostro, ¿no? Qué bonito es, o qué quiere decir eso. Pero bueno, la cosa es que la mujer tenía aquí la cartera, esta fotografía. Es una fotografía, pone julio de 1938, o teniente, es decir, una fotografía enviada a su padre al frente, ¿no? Entonces el padre recibe la foto, se la mete en el bolsillo y sigue la guerra. Termina la guerra, lo meten en la cárcel y para adentro queda la foto en su bolsillo. Y un buen día a Vicente lo sacan para fusilarlo a las 6 de la mañana. Y entonces él tira desde el camión la fotografía al aire. Y la fotografía un día llama a la puerta de su casa porque la fotografía tiene un mensaje detrás que dice: a mi querida esposa e hija, en las últimas horas de mi vida solo os pido sepáis libraros de los que han atentado a cometer esta injusticia contra vuestro ser querido. O teniente, calle de San Pedro, número 53. Quien lo recoja, que lo entregue en esta dirección. Vicente Moya Galeano. Se parecen, ¿eh? Claro, ella la lleva en la cartera, pero no venía su madre ni a ella misma, quien vea es a su padre. De hecho no tiene otra foto en la cartera de su padre. Bueno, sí, tiene esta. Nos habíamos quedado aquí todavía, ya vamos avanzando. La cosa es que cuando le llegan los padres a Saceruela esta fotografía, la familia borra del reverso dos palabras, borra aquí una palabra que es la guerra y borra aquí una cosa que pone salud, que era pues el saludo, digamos, republicano. Bueno, sí, importantes son los reversos, los marcos, los contenedores, los anversos, pues las tachaduras son importantísimas, o las amputaciones. Hay también una fotografía que tenéis ahí en la exposición que está amputada, ¿no? Y en muchos casos esa amputación, en estos casos, tiene que ver con cuestiones políticas. Claro, si puedo moverme como si fuera. Sí, claro. Lo que no vemos en la imagen es el tercer estrato temporal, que es lo que aparece aquí escrito, que es quien da la explicación de las tachaduras. Porque lo que pone ahí tiene que ver con una ampliación que quiere hacer la mujer. Estas ampliaciones que os decía antes. Y es una ampliación, pone corbata,
camisa y el nombre de una chica que es una hermana. Entonces, claro, yo cuando vi la imagen le tapé la cabeza a él y le dije, pues esta imagen es muy chiquitita, dije, ¿no hay otra fotografía de él con traje y corbata? Dice, no. Digo, sí, digo, imagínatela con solo la cara, pero él tiene corbata, así muy bien vestido, y al lado hay una mujer que se llama Mariana. Ah, dice, sí, claro, dice, sí. Dice, es una imagen de medio cuerpo, dice, esa foto la tenía mi padre en un marco con un cristal y todo. Él con una corbata y ella normal, con sus gafas que tenía ella, y a ella no se le nota nada, porque ella estaba inválida de la parte de abajo, y al ser medio cuerpo, pues no se nota que está mal ni nada. Tiene su corbata y tiene su traje normal de paisano, y es un traje negro, me parece que es, y ella está a su lado. Claro, me parecen interesantes muchas cosas. Una de ellas es que el exiliado está allí, pero esa mujer, su hermana, que está mal, también de alguna manera está allí. Es muy interesante ver cómo las fotografías curan heridas, curan esas distancias. Otra persona dice, nos hicimos una foto cuando le di una coz a mi hijo y en el retrato aparece él con un bultito porque tiene una coz, como si casi ha entrado en él allí. ¿Se entiende? O aquella foto que estuvo mucho tiempo de mi hermano enfermo en el centro de la casa. O sea, hay algo, digamos, todas esas imágenes tienen el intento, digamos, de ordenar algo, ¿no? Algo que no está en el lugar que debiera, ¿no? Y bueno, toda la ordenación, digamos, que han intentado muchas familias con relación a los muertos, pues son... Uy, se me sacó la imagen. Esto tenía que ver con las tachaduras y con las amputaciones. A lo mejor esto, como decía Jim, recuerda el 4 de julio para algunas familias, ¿no? Pero claro, en España ese puño fue roto, porque implicaba un peligro, ¿no? Ese hombre está con un puño en alto, y la familia, para guardar la foto, arrancó los puños que aquí sí están, aunque se diga que es el 4 de julio, y aquí pues, aunque no se vean claramente, si pasa un guardia civil a la casa y hace un registro, se lleva la foto. O este niño, que tiene también otro puño en alto, como ellas, y que es la única foto que está dobladita, porque fue la única que fue escondida. Bueno, lo que quería decir, y con esto aquí voy a ir rápido porque de esto ya he hablado bastante en otros lugares, tiene que ver con que muchos de esos reversos, en realidad lo que hacen con muchas imágenes es convertir imágenes de vivos en imágenes de muertos. La familia no tiene el cuerpo, pero tiene la foto chiquitita, y lo que hacen es hacer ampliaciones, y a un cuerpo se le amortaja. Bueno, pues a una foto también se le puede amortajar, es la misma, y se le pone el traje y la corbata igual a él, que, digamos, se le coloca por encima de los hijos. Esto es lo mismo de siempre, lo que está en juego en todas estas familias, que es dar un lugar, no solo al exiliado como veíamos y tal, sino aquí sobre todo a los muertos que no están en ninguna parte, pero sí van a estar en alguna parte, ¿no? Bueno, todas estas imágenes se llenaron en España de todos estos muertos que no estaban en ninguna parte, pero estaban en los salones, estaban en las alcobas, y fueron venerados por muchas mujeres que con esto intentaban, digamos, que sus seres queridos pasaran a aquel allí, aquel allá del mundo de los muertos, que aunque no esté en un cementerio, puede estar en un salón. Son imágenes fantasmagóricas a todas luces, y podríamos hablar horas sobre la técnica que utilizaron los fotógrafos para poder hacer esto. Bueno, son todas estas imágenes. Es interesante en su expediente sumarísimo, cuando puse el nombre del juez fiscal que en el 40 lo, digamos, mandó al paredón, resulta que es uno de los jueces que entran en el Tribunal Supremo en el año 78. Bueno, sobre esto hablaríamos mucho, ¿no? Pero yo no venía a hablar de esas fotos, que ya... Quería hablar un poco de esta familia, de López III, me hace siempre mucha gracia. Yo encontré a esta familia en México, ellos eran de un pueblito de Ciudad Real,
y ahora, bueno, terminaron viviendo allí. De todas las fotografías que tiene la hija, porque es la hija, y aquí vamos a ver una tensión bonita entre el hijo que le dice: oye, que te está llevando la foto de la familia, y dices que yo tengo hijas, y tú no. ¿Ah? ¿No? O sea, fíjate, es claro. ¿Quién va a hacer hablar a las fotografías? Pues las mujeres. ¿Tú no tienes mujer? Para ti no son las fotos, porque no las vas a hacer hablar, no las vas a usar, no le vas a dar sentido. Y se formó allí una discusión muy graciosa entre los dos, porque claro, habíamos hecho una entrevista allí en México y venían los dos, y uno no tenía casi fotos y la otra tenía todas. Bueno, ahora hablaremos de eso. El caso es que José Antonio López III, que es el padre de estos dos que yo entrevisté, es este hombre que aparece en la imagen. Pues el hombre llegó a Francia cruzando la frontera a pie desde Portbou el día 9 de febrero de 1939. Se había exiliado como Víctor. Tras su internamiento en los campos de Saint-Cyprien, los campos de concentración que había allí, embarca en un buque con dirección a México el 24 de mayo del 39. Llega a Veracruz 13 días después. En todo ese tiempo, que coincide con el final de la Guerra Civil, José Antonio no puede enviar correspondencia a su mujer, la cual se encontraba residiendo en Madrid. De hecho, el hijo señala que en su casa no sabían si su padre estaba vivo o muerto, hasta que no le envió una carta acompañada de un retrato. Aquella imagen que recibe la familia como primer contacto será una fotografía tomada en las trajineras de Xochimilco, unas embarcaciones turísticas situadas en una de las delegaciones de Ciudad de México. Ese lugar, descrito coloquialmente en el país como la Venecia mexicana, es una conocida zona de recreo turística que las personas suelen visitar los fines de semana en vacaciones para realizar un recorrido por los canales de las Chinampas. Hacerse una fotografía en las trajineras es el souvenir típico que los turistas adquieren como recuerdo del lugar visitado y que servirá en el futuro para evocar el tiempo del viaje. Estamos, por tanto, ante una especie de fotografía postal, utilizada por los fotógrafos para retratar al turista, enmarcándolo en un escenario pintoresco o típico del país. José Antonio, que venía del exilio, se inserta de esa manera dentro de ese relato que contiene el circuito oficial de un paseo por las lagunas de Xochimilco. A diferencia de las fotografías donde las personas se fotografiaban frente a telones de fondo, como los que tenemos en la exposición, estos, y que mostraban en muchos casos una ciudad lejana, una especie de simulacro, aquí el telón desaparece y el escenario es sustituido por uno real. Es decir, la fotografía constata la práctica del estar allí, es decir, estoy aquí. Los telones de fondo, este es el telón de fondo de la fotografía de Emilio Silva, este también es un telón de fondo. Me hace mucha gracia la sillita que se ha quedado aquí, abandonada. Este es otro telón de fondo típico de las fotografías del servicio militar. Hemos dicho que ya tenemos una exposición de reverso, pues tenemos otra de fondos. Esta, por ejemplo, es el fondo de la exposición de Sevilla de 1929. Esa exposición viaja a Benoja, que es el pueblo del que yo soy, y uno está en Sevilla. Pues este hombre está en Sevilla. Después se fue a la cárcel y los que se quedaron en Sevilla, que perdieron sus sillas, son sus hijos, que siguen fotografiándose en el mismo escenario. O este otro escenario con esta imagen es una historia. Esto luego ya si queréis os la cuento. Los otros escenarios de fondo también que fueron míticos fueron los de las cárceles. Este es un escenario de Saturrarán. Hay descendientes que se tatúan lo que se veía detrás de las fotos, que son esas montañas. Y luego tenemos también que cuando uno se convierte en muerto, el fondo desaparece. Son las fotografías de los cementerios. No hay fondo, porque no están en el mundo de los vivos, aunque sea un simulacro. Bueno, el caso es que López III no está detrás de un fondo, o el fondo no está detrás de él, sino que él está en el escenario, ¿no? En el reverso de la imagen escribe un mensaje escueto para la familia que dice: este lugar llamado Xochimilco le llaman los mexicanos la Venecia de aquí,
es muy bonito y por un peso está uno una hora en una barca. Es lo más típico de Xochimilco. Y claro, yo digo, ¿qué leche le interesará a tu mujer? Que lleva sin verte 3 meses, que no sabe si está vivo o está muerto. ¿Cuánto vale darse una vuelta en barca en Xochimilco? Claro, lo que está haciendo Antonio López III es disimular. O sea, una fotografía, esta fotografía nos encontramos en el rastro y decimos, pues será una postal. Pero claro, no es una postal. Este hombre lo que hace es intentar pasar desapercibido. Y para pasar desapercibido se disfraza. ¿Y cómo se disfraza una persona que es perseguido político? Pues se disfraza de turista, que es un hombre que viaja por ocio. Entonces, era bonito, digamos, en la exposición, digamos, esa censura o digamos, esa parte intermedia por la que tenían que pasar los migrantes, porque por ahí también tenían que pasar las fotografías. Y entonces lo que le interesaba en este caso a José Antonio López III, que quería pasar por ahí, es decir, por la censura franquista que está revisando todo el material que llega, pues poder saltar esa censura y llegar a su casa. Y entonces lo que hace es disfrazarse de un turista que viaja por ocio. Claro, cuando la fotografía llega a su casa y la ve su mujer, dice, coño, está vivo. Claro, yo al principio ni lo entendía, porque digo, en 1938, ¿qué significará esto? ¿Qué significará esto? Le da tantas vueltas a las cosas y hasta que entendí, ya hablé con ella y tal, y es que es esto, me dice, no, es que no, mi padre no era mi padre, al principio. Después ya, una vez entran en ese contacto, viajan todos a Veracruz. Claro, otros también hacían lo mismo, que no es solo él. Él pues estaba en Marruecos. Uno envía una postal, pues eso, desde Argelia o desde Marsella, que bien podrían ser un recorrido turístico, pero no es un recorrido turístico. Detrás siempre está el sello de censura y en realidad están indicando, intentando pasar desapercibido, decir a la familia, oye, que estoy vivo y estoy por aquí, oye, que estoy vivo y estoy por aquí, ¿no? La cosa es que la familia se va toda para Veracruz. La llegada a Veracruz fue uno de los grandes acontecimientos de la familia. Estábamos en el barco y paró el barco. Siempre mi padre tenía una forma de comunicación con mi madre. Mi madre no sabía silbar, pero hacía como un ruido y así se comunicaba. Se le oía pero lejísimos. Pero mi padre hacía un silbido particular, hacía... Entonces estábamos en el barco y en ese instante oímos el silbido de mi padre, claro. Yo me subí a un lugar que no sé cómo me subí y vi a mi padre. Hizo así para quitarse el sombrero y tenía la cabeza blanca. La guerra lo había transformado. Esa fue la llegada a México de mi madre mía cuando volvimos a encontrar a mi padre. Durante ese trayecto que hace María Luisa, junto con su hijo José Luis, ella lleva consigo una fotografía que le ha entregado su hermana unos días antes de la partida. En el reverso de la imagen puede leerse: a nuestro primo José Luis le dedicamos este recuerdo en vísperas de su largo viaje a América. Pedro Merino y Felicini, 17 de noviembre de 1940. La dedicatoria escrita por las madres en nombre de los hijos es nuevamente un intercambio entre los miembros encargados de mantener las relaciones sociales con los grupos que viven lejos. Esa comunicación en forma de envío fotográfico es una práctica que años después heredarán los mismos niños, que han ido aprendiendo cuál es la forma precisa de relacionarse con ese tipo de parientes. En ese sentido, los hijos se insertan en una comunicación ya existente, en la que incluso antes de aprender a escribir, dedicaban ya a sus primos algunas imágenes. Parece entonces como si ese pequeño y frágil cartón que es la fotografía guardada en el bolsillo durante su viaje a México indicara ya en sí misma la forma en la que se establecería la comunicación no solo entre ellas, sino sobre todo en las generaciones posteriores, pues supone la imagen fundacional de esa relación.
Al mirar actualmente la colección particular de María Rosa y José Luis, observamos que muchos años después de aquella primera imagen, la correspondencia con sus primos fue un continuo trasiego que esa fotografía estaba inaugurando, ¿no? Y ya vemos a Felicín, pero Felicín hecho ya ya crecidito, ¿no? Lo que caracteriza a las fotografías de los exiliados y los migrantes no se pueden encontrar en una sola imagen, sino que es precisamente la continuidad disciplinada del envío de fotografías donde uno puede percibir el sentido real de esa comunicación. Al ver algunos álbumes de estos, uno percibe algo parecido a lo que ocurre en la película aquella de Smoke, la película de Wayne Wong, guionizada por Paul Auster, en la que un Herbie Keitel metido a estanquero disparaba cada mañana su cámara fotográfica desde el mismo lugar. Y un día decide mostrar el conjunto de imágenes que había ido colocando en diversos álbumes a su amigo Paul, y este no entiende nada, pues solo ve la misma esquina por la que pasan los transeúntes una y otra vez. No lo entenderás si no vas más despacio, amigo mío, le señala. De esta manera, Paul poco a poco comienza a descubrir que el sentido de las imágenes se encuentra en la unidad de todo aquello, en el conjunto fotográfico que revela una especie de retrato del tiempo desde la esquina de un estanco en Nueva York. Cuando comencé a ver los cientos de fotografías de lo que suponen archivos familiares, como los de López III, se percibía algo parecido que en Smoke: imágenes de boda, de comuniones, de comidas, de vacaciones, fiestas de Navidad, y así un conjunto de fotografías en el que se observa gente envejecer tras el paso de las imágenes. Al ver ese desfile de poses y fondos cambiantes, uno entiende que el sentido en realidad de todo ello es la voluntad por mantener el arraigo familiar. Un arraigo construido a fuerza de ser actor y espectador distante de las biografías de parientes que nunca visitaban, pero de cuyas vidas conocían todo por imágenes, ¿no? Y se le envía la imagen con la firmita. Esta es la firma, ha nacido Rosa, la imagen de Rosa. La imagen de Rosa y José Luis. La imagen de Rosa vestida de gitana. Mira, las fotografías de las bodas que enviaban de España aquí. La boda de mis primas, la primera comunión de otras de mis primas, otras de mis tías, la boda de la otra, la primera comunión de otra. Estas son dos de las primas que dice detrás. Estas son Paqui y yo, Conchi, en una fiesta del colegio que bailamos el sitio de Zaragoza. Esta es la esposa de mi primo, dice, santuario de diciembre de 1968. Este es el bautizo del más pequeñito que tenía en aquella época. Bueno, muchísimas fotos, ¿no? Son todas estas. Esta es Damiana, a quien enviaban las fotos. Es la hermana de... Mi padre siempre estaba pensando en España. ¿En qué fotografía mía enviar allí? Esas imágenes siempre iban a Daimiel para mi tía Damiana, que es con la que nos escribíamos, que era la hermana mayor de mi padre, y para su hija Marilú. Mira, era demostrar lo que era México y demostrar lo que era España. A mí me mandaban de Mariluz una vestida de valenciana, con lo más bonito que encontraba, y mi padre mandaba entonces una conmigo de charro. Entonces luego mandaban yo otra vestida de gitana, y ella con un vestido de gitana, y yo con un vestido de mexicana. Para José Antonio, hacer fotografías de su hija en México era pensar en España, y eso era algo que hacía continuamente. Pero si las fotografías familiares las hacía el padre, era sin embargo la madre quien luego las iba editando. ¿Cómo vamos de tiempo? Sin problema. ¿Bien? La conversación entre María Rosa y su hermano José Luis. María Rosa: siempre que voy a España para ir a Daimiel es lo más importante. Ir a Daimiel, ir a Valencia, ir a Barcelona, porque hay otros parientes. Dice José Luis: ¿esa foto es de cuando llegaron? ¿Cuántos años tenía? Si nació en el 5 y llegó en el 39, pues echa cuentas. Está con el grupo, terminó como capitán del ejército de guerra. Soldados rasos y tal. Y le dice ella: esta foto es mía, ¿eh? Porque tú tienes todas las demás.
Lo tengo acomodado por fecha, más o menos. Esta es la foto que se hicieron con los 11 hermanos. Luego cuando murió la abuela, el abuelo se sacó esta. Yo de todas esas fotos me acuerdo, pero tú te las has ido llevando. Pues sí, ¿para qué las quieres tú? Si yo tengo hijas. Yo digo siempre, ¿dónde están las fotos? Si te las has llevado tú, claro, ahora las veo aquí. Y estas me las he conseguido yo, el más pequeño de todos, el padre, porque como he ido a Daimiel me he traído fotografías de allí. Ah, claro, pero eso es que cuando tú fuiste a España te las trajiste todas. Sí, a mí me las dio Mariluz, porque dijo que yo las iba a cuidar mucho y tenía hijas. Tenía hijas, ¿no? Y luego estaban todas aquellas... es bonito pensar también, digamos, qué tipo de comunicación puede haber con el exilio en un punto, ¿no? Decían, tenían que ser fotografías que no dijeran nada realmente, no podían mostrar cuestiones ideológicas, tenías que decir alguna cosita. Decían, nos abrían las cartas, pero no había nada. La fotografía de los hijos, de los nietos, y él, mi padre, que mandaba a lo mejor una fotografía que le hacían, que salía regando unas plantas, pero no nos podían pillar en nada. La verdad que la fotografía de un hombre regando unas plantas a mí es ilustrativa, ¿no? En apariencia puede parecer tan inofensiva como la de un turista. Sin embargo, entenderla sin el contexto que le da sentido es como encontrar un fragmento de barro sin llegar a ver que es una vasija, ¿no? Para acercarnos muchas veces a esos materiales es necesario siempre saber el fuera de campo, ¿no? Aquello que no vemos, pero que está latiendo en el fondo, ¿no? Y lo que late en realidad es una puesta en escena, una selección situada en los márgenes de la cotidianidad para mantener el contacto sin levantar sospechas. En ese sentido hay que entender la fotografía no como una copia exacta de la realidad, sino más bien como selecciones con las que crear o transmitir determinados aspectos de la vida que a veces son simulados, pero siempre son intencionados. Es decir, no se utiliza, por tanto, la fotografía porque capta de manera exacta la realidad que hay afuera, sino al contrario. Porque capta de manera exacta la realidad que hay afuera es porque se utilizan fotografías. Y es que será precisamente ese carácter lo que le da un valor de veracidad al relato que se está transmitiendo, como un sello que certifica que lo representado es real. Y por tanto un hombre regando plantas no es más que eso, un hombre inofensivo que trabaja y al que le han retratado casi de improviso. Y sin embargo, no es solo eso, nunca es solo eso. Pues en la comunicación mediada por la censura, un hombre en el huerto paseando por un lugar turístico puede ser a veces una puesta en escena fríamente calculada antes de la pose, ordenando de manera premeditada las apariencias que saldrán en el cuadro de la imagen. Y es que el miedo a que se malinterprete la fotografía es algo latente, el miedo a que no llegue, el miedo al desarraigo, pero también el miedo a no reflejarse como se habían imaginado, a inquietar a su familia mostrando las dificultades que estaban atravesando. Contra todo ello, eliminar cualquier atisbo de azar en la captura fotográfica es necesario. Por eso un hombre se fotografía regando unas plantas. Vamos a ir terminando. En muchas de estas imágenes, digamos, en esta imagen, desde Francia, uno no ve una vida desdichada, ¿no? Ni llega a intuir las dificultades que muchas veces tuvieron esta gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, parece una fotografía casual, pero cuando hablas con la hija te dice, no, esa ropa nos la prestaron para hacernos la fotografía y nos dijeron caminar así como si estuvierais, ¿no? Y entonces, pues parece que eso es, las han pillado así, están felices y contentos, ¿no? Pero, o esta otra fotografía, ¿no? Que también les han dejado la vestimenta para hacerse esa foto, ¿no? Estas puestas en escena, digamos, intentan mostrar una realidad a los que están en España, y esto ocurre muchísimo con todas las fotografías de los migrantes, es decir, la imagen siempre es otra, como
como aquella que hablaba del hombre que se fotografiaba con las chicas estas, o con los coches, o con... Bueno, uno no dice todo en unas fotografías, ¿no? Muchas de esas imágenes que guarda la familia, en realidad lo que representan, bueno, en esto no me voy a meter, hay todas unas imágenes que estuvieron, muchos migrantes que estuvieron en Estados Unidos, porque eran fotografías que se enviaban a ciudadanos de Nueva York y de otras ciudades para apadrinar a un exiliado. Apadrina a un exiliado por €1 al mes, por $10 al mes, ¿no? Entonces se enviaban estas fotografías, digamos, porque la situación de muchos exiliados en el año 53 en Francia era muy dura, y bueno, Nancy MacDonald y una serie de gente, digamos, crearon la Spanish Refugee Aid, y muchos exiliados viajaron solamente en foto y habitaron casas de ciudadanos de Nueva York y de otros lugares para crear una especie, digamos, de relación epistolar en la que los exiliados recibían algo de dinero y también algo de afecto. Esto también daría para otra. Son muchas de estas imágenes enviadas desde Francia a Estados Unidos. Voy acabando. Muchas de esas fotografías que hemos visto, que guarda la familia, representan para los miembros que la aportan, en algunos casos, la imposibilidad del regreso. En este caso, van a verlo a él, pero él nunca regresa. Una imposibilidad causada por el miedo, el dolor, o una vida ya establecida en el país de acogida. Serán, por tanto, en el mejor de los casos, viajes puntuales o estancias breves en España, las que revelan, sin embargo, que el reencuentro, para muchas familias, fue imposible. Desde un punto de vista fotográfico, la interpretación múltiple que puede tener una imagen sirvió en un comienzo para ocultar el verdadero sentido de la imagen. Después, las imágenes que conformaron la correspondencia entre España y el exilio tuvieron que situarse entre los márgenes de la cotidianidad, en escenas inofensivas. La fotografía de un hombre regando unas plantas no podía comprometer en nada, como señalaba Felisa. Es decir, son discursos sencillos, con poca información, los que conforman finalmente el grueso comunicativo. Esos relatos fotográficos de lo cotidiano suponen en realidad una estrategia parecida a la del silencio que guardaron muchas familias que vivían en España, utilizando la ocultación de su condición incluso a los miembros del mismo grupo. Y es que las fotografías inofensivas permiten lo único que asegura la permanencia del grupo, el contacto continuo con los que están distantes. Sin embargo, aquel silencio vivido en el interior de algunas casas o en la correspondencia va a generar, en ocasiones, futuros irreconciliables. Se ha conseguido la supervivencia del grupo a cambio de no compartir un relato común en la distancia. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, en las diferentes relaciones que han mantenido con España los hijos de José Antonio López III. El hijo mayor, por ejemplo, José Luis, estos que discutían uno con otro, conserva el acento español, así como unas relaciones sociales construidas en torno a lo que fue el exilio en México, desde un punto de vista ideológico y cultural. Su hermana, María Rosa, en cambio, no tiene acento español. Dice, yo soy la mexicana. Comenta, mientras señala que está totalmente distanciada de todo lo que tiene que ver con el exilio, con lo político, con sus reuniones y con su puta madre, dice. Está asqueada de eso. Desinteresada de los relatos ideológicos, para ella España son los vínculos afectivos que ha mantenido con la familia y a través de fotografías y cartas en una continuidad que todavía hoy permanece. Cuando voy a España, para mí lo más importante es dar miel y visitar a todos los sitios, a los parientes. Para José Luis, sin embargo, España está en México, en los círculos con los que ha compartido discursos y relaciones creadas en torno al exilio, distanciándose de una familia que considera de una ideología muy distante. Qué bonito esto, o qué interesante. Es decir, uno conserva el acento y lo que fue aquel país, y la otra
que no conserva nada de eso, es la que tiene las relaciones con el otro allí. Unas relaciones muy, digamos, vinculadas, no a lo ideológico, sino a lo filial. La filiación, lo que está uniendo, y lo que muchas veces ha ocurrido con las cosas de las fotografías, es que uno las conserva por filiación, incluso si es un dirigente político. ¿Qué más? Es mi padre, o es mi abuelo, mi tío. Y esas relaciones que han establecido las mujeres con otras mujeres dentro de las casas, contándole, son las que han hecho que se transmitan esas fotografías y que, digamos, sean constantemente esas manos femeninas las puertas entre el pasado y el futuro. Son las que van a saber leer todo eso. Por eso el otro día, cuando iba a una casa a hacer una entrevista a un hombre, le decía, es que con mi padre no me comunico para nada, porque voy yo con el álbum de fotos y le digo, venga, dime. Y mi padre dice, anda, cállate ya, mira lo que está pasando en la película. Claro, hay a veces pocos puntos de reconciliación con algunas cuestiones que tienen que ver con de qué se habla en torno a una mesa camilla como la que tenemos allí, con las familias, las mujeres sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, un poco lo que quería decir para ir terminando es que para muchas familias ese regreso fue muy difícil, porque comunicarse solo con fotos son seres un poco extraños los que aparecen en las fotos, no se mueven y siempre hay algo ahí que se pierde, ¿no? Y claro, cuando hablamos del exilio, pues ya apaga y vámonos. En España nunca se ha hablado de aquello y allí, o sea, aquí no se habla de aquello y allí no se habla de otra cosa. O sea, pues esos futuros al final, cuando se encuentran, cuando llegan. Y eso es bonito verlo en algunas imágenes, por ejemplo, Fernando Serrano Pacheco, cuyos hijos no encontraban posibilidad de hablar con sus familiares sobre la Segunda República o la Guerra Civil cuando terminó la dictadura y regresaron. Decía uno, una de las cosas que más me llamó la atención cuando regresé a España fue los temas de conversación. Llegué allí y vi a mis primos, nada más que hablaban de fútbol, de moda o de decoración. Ni un tema político, ni un problema social, nada, de nada. Y nosotros hablamos con mi padre pues, de la guerra, de la República, de Hitler, pues hablamos de todo. Esa experiencia dolorosa del regreso la encontramos representada de manera excepcional en las fotografías que se tomaba precisamente ese hijo de ese hombre, que se llamaba Pepe, y regresaba entonces aquí al pueblo ya cuando podía durante las vacaciones, pero no se fotografiaba con su familia, se fotografiaba solo. Y decía él, me acuerdo muchísimo de mis primos, siempre hubo contacto con mis primos y mis tíos, bueno, no con todos, hay algunos que vienen a México y yo los atiendo, pero siempre que voy a Infantes no los veo. Prefiero andar solo. Me gusta pasear solo y recordarlo solo. Así tengo la ventaja de no discutir con nadie. Así tengo mis recuerdos y mi impresión de las cosas y de la gente. Ya la opinión no me la van a cambiar, ni yo a ellos. Ellos dicen, por ejemplo, allí en México tengo unos primos izquierdosos y los izquierdosos somos nosotros. Estas imágenes que aquí mostramos ocupan uno de los muchos álbumes fotográficos que Pepe compila en su archivo familiar. Al observarlos, vemos cómo se contraponen de manera perfecta con las imágenes que tiene puestas en el salón. Él vive en Polanco, un barrio, como dicen en México, un poco fresa. Contrastan, digamos, con los cuadros que tiene. Digamos, él llega a La Mancha y se fotografía solo. Y llega a México y está rodeado de La Mancha. Cuadros pintados con paisajes manchegos, esculturas de Don Quijote, fotografía de los rincones de su pueblo, o un cuadro de la Catedral de Villanueva de los Infantes, que es su pueblo, que preside la entrada de la puerta de su casa en Polanco, México. Para él esas imágenes tienen que ver con esos recuerdos de niñez, con su historia familiar, con olores, con comidas, con aquellas largas conversaciones que mantuvo con su padre en torno a una mesa camilla. Todo ese imaginario presente en la decoración de su casa mexicana son aquellas imágenes que busca mientras pasea solitario por el pueblo donde nació. Un pueblo donde ningún pariente le devuelve la mirada, pero en el que pasea buscando una y otra vez aquellos lugares que tanto habitaron una memoria hecha de fotos. Mi padre se acordaba de España a cada momento se acordaba. Nostalgia tenía siempre,
y él ya sabía que iba a morir en México. Siempre lo decía. El imposible regreso que presentía su padre lo fue de alguna manera también para los hijos que, sin los marcos sociales con los que familiarmente habían construido la imagen de su pueblo en México, no lograban conectar con los recuerdos de los familiares en el exilio. De esta manera se fueron construyendo imágenes distintas, cuya única salida distaba mucho de ser una fotografía grupal de la familia que celebra un reencuentro, sino simplemente fotografías de un hombre que pasea solo. Terminamos con la última fotografía, que ya la habíamos anunciado un poco, que es esta imagen. Víctor Sánchez, aquel hombre con el que estuvimos viajando al principio de la charla, envía esta fotografía a España. Habían pasado 30 años desde que llegara a Francia y allí continuó trabajando en el campo, como así hiciera en su pequeño pueblo. En mayo de 1959, Víctor Sánchez se hace una fotografía en la frontera de Francia con España. En la imagen aparece sentado junto a un perro en un paisaje del que no se distingue nada significativo. Sin embargo, hay mucho significado en ese fragmento de tierra. La imagen quiere decir más de lo que en realidad aparenta, y para ello Víctor modifica la fotografía añadiendo con el bolígrafo la línea que separa la frontera de España con Francia. Al dibujarla descubrimos que Víctor está sentado en España y que lo que tiene a su espalda es el territorio francés. Desde allí se toma la fotografía y regresa para enviarla poco después a su familia. Él nunca regresó. El mismo bolígrafo que la familia utilizó para tachar algunas palabras en el retrato de la guerra de Víctor, como veíamos antes, también puede ser usado para añadir información a una imagen. En este caso, una simple línea sobre la fotografía cambia el sentido completo de la instantánea y posibilita varias capas de lectura. Por un lado, la fotografía modificada representa la frontera invisible que separa dos países, el aquí y el allí, pero también el inicio de un relato muchas veces repetido en la familia sobre la aventura que supuso para Víctor salir de su pueblo, esas leyendas familiares que decía ayer Steve. La línea constata y comunica, pero también contribuye a provocar un afecto, el de la imposibilidad del regreso. En este trazo se revela que el retratado no es un simple turista, pues la tinta divide en dos el paisaje ante el que se fotografía. La raya muestra en realidad un sentimiento, el de un hombre que se acerca a la frontera pero no la cruza. Se acerca simple o profundamente para hacerse una fotografía. Esa línea dibujada en la imagen supone un trazo delgado, pequeño, pero que sin embargo representa un abismo. Ese abismo que se refuerza cuando observamos las palabras escritas junto a la línea, pues para Víctor España ya no es España, sino España. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas, para luces. Hace calor, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. La primera es, ¿estas fotografías están disponibles en algún sitio? Sí, en el libro que decía Luis. En el duelo revelado, hay un libro publicado, algunas de ellas, no todas, algunas de ellas. Vale. ¿Está particularmente la del labriego con un garfio? Sí. ¿Sí? Pero de todas formas eso, Jim, es, digamos, el que aglutinó todo ese archivo en Nueva York. Todo eso está por investigar. Vale. Sí, está esa foto, sí. Vale. Pero está de libre acceso en Nueva York, en la librería de Nueva York. Vale, perfecto, gracias. Y sencillamente comentar, aparte de que España esté en francés, me ha llamado la atención que Francia esté en mayúsculas y España en minúsculas. Que será un desliz psicológico, pero bueno, que ahí está. Gracias. Jorge, cuéntanos un poco sobre el libro, cómo nace, cómo lo sacas adelante.
Bueno, pues fue una investigación de muchos años. ¿Te refieres a lo del duelo, verdad? Sí, sí, perdón. Y nada, simplemente es, digamos, para buscar el sentido de la imagen, lo que planteo en el libro que hay que buscarlo, pues, en quién tiene la foto, dónde se guardan, qué relatos se dicen con relación a la foto, quién la admira o qué se hace con esas imágenes. Y eso en gente que desapareció, fue fusilada, asesinada, en gente que estuvo en la cárcel y en gente que estuvo en el exilio. Cómo son esas correspondencias con la cárcel, con el exilio. Como muchas veces, como en el caso que habéis visto de López III, uno no escribe solo para el... Uno no solo escribe... uno no solo escribe para el ser querido, sino que también escribe pensando en que eso lo va a leer otra gente. Bueno, es un libro en el que lo que me interesaba era no tanto la historia como la memoria, cómo se transmite la memoria y cómo eso está objetivado en el tratamiento que se hace con las fotografías. Y eso nos permite ver en 3 generaciones, pues ver estos cauces, estas cosas que me interesan, que es quién tiene el recuerdo y a quién se lo transmite. Hay gente en la casa que no saben cosas y otros que sí saben muchas cosas. Y a veces, siguiendo la pista a la foto, no siempre, pero muchas veces, pues nos permite pensar en esas, digamos, líneas de transmisión de la memoria, de relatos que se cuentan, a unos sí y a otros no, y a unos más y a otros menos. Y en función, digamos, de lo que hay en juego, pues esa memoria se transforma, dice cosas, no dice, silencia. Y el libro, bueno, pues está estructurado en torno a eso, a fotografías que viajan al más allá, al exilio, a la cárcel y desde allí al aquí. Más o menos, Sí. por ahí va un poco. Una pregunta, has comentado antes que has ido a las exhumaciones en Almagro y en Ontinyent, bueno, en Ontinyent en otro caso, pero ¿estás colaborando con la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica? Yo soy director de un proyecto que se llama Mapas de Memoria, que está en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y pues llevamos haciendo un trabajo muy intenso durante muchos años en la zona de Ciudad Real. Primero lo que hicimos fue buscar todos los nombres de todas las personas asesinadas, son 4.000, al principio se pensaba que eran solo 2.000 y hemos localizado 2.000 más, 4.000. Hicimos un libro que supone un registro de toda la gente que desapareció, no se sabía. Después buscamos todas las fosas, son 53. La RMH ya venía exhumando algunas y ahora nosotros hemos exhumado unas con la Universidad Complutense, que es la de Almagro, y al mismo tiempo la RMH ha exhumado también en Ciudad Real una en Manzanares. ¿Hay comunicación? ¿Hay vasos comunicantes? Sí. Entre las cosas? Bueno, esto no es asociación, esto es, la de Almagro es, digamos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con la Complutense, y también estaba un arqueólogo de Oxford. Ese era el equipo. Pero bueno, un montón de equipos haciendo estas cosas en España. ¿Qué opinión tienes de la nueva ley de memoria democrática? Bien. Me alegra que me hagas esa pregunta. Si quieres luego lo comentamos. Pero bueno, yo creo que contra más cosas sean, mejor. Qué diplomático soy. Tengo una foto del álbum familiar que es milagrosa porque aparece mi abuela que falleció con mi madre que es un bebé y con el padre. Y mi abuela ya estaba muerta. Entonces es un montaje evidente de unas fotos primero de Arias, mi abuelo y mi madre, y luego cogen otra que hicieron a mi abuela antes de morir, la ponen, la pegan, la cortan, la colorean y queda colgada en la pared. Y es evidente que no es real, pero yo creo que es reconfortante, me imagino, para la familia. Bueno, si es que eso de la realidad es un poco... Ya, bueno, claro. Pero no, quiere decir que las fotografías no buscan representar la realidad. Buscan, yo lo que decía es anudar, mejorarla, en este caso unir mundos atemporales y darle lugar a los muertos en algún espacio. Y también proteger, digamos, muchas fotografías. Pasa que ha ido cambiando mucho el uso de la fotografía en el siglo XX, pero muchas de esas fotografías sustituyen a las de santos que protegen
Es decir, no son fotografías que tú miras, sino que ellos te miran. Es una mirada distinta que viene, digamos, de una tradición que tiene que ver más con santos puestos en las casas como protección, y ahí también se cuelan las fotografías, ¿no? Hay, digamos, el siglo XX con las fotografías, pues hay todo, digamos, un uso distinto, pero bueno, ese concretamente que estamos hablando tiene que ver con darle un lugar a los muertos en la propia casa, ¿no? Y unir en composiciones imposibles, como tú dices, mundos distantes que ahora se unen. Es, digamos, el mundo que está dentro de tu cabeza. Digamos, tú te imaginas, como ayer cantaba lo de María, tú te imaginas la fotografía, y en ese caso intenta objetivar un deseo. Entonces, una cosa que tú puedes imaginar, pero que puede estar expresada en una imagen. En algunos casos es muy necesario, en otros. Quiero decir que cuando hay un desaparecido, pues es como... Pero bueno, digamos, lo que decía antes es que siempre son seres ausentes con los que trabaja Jim y Luis también. O sea, son gente que uno necesita recolocar en algún sitio. En el caso de una casa, lo que estás pues, en el espacio tal, o ellos que han creado una comunidad entera de gente que estaba... Y de repente en un álbum, no es un álbum doméstico, es un álbum que han hecho ellos público casi, un álbum que está creando una comunidad, ¿no? Un poco el duelo revelado también genera eso, es una especie de, crea una comunidad de desaparecidos, de exiliados, en torno a un libro que parece también un álbum, ¿no? Bueno, ellos también tendrían que yo cuando estaba pensando haceros una pregunta a vosotros dos, que era, digamos... Estoy procesando, ¿no? Yo creo que los dos, curiosamente, hemos descuidado bastante nuestras propias historias familiares. Sé bastante más de muchas otras familias que de la mía, y creo que Luis también. Sí. También se da el caso de que ya ahí son matrimonios mixtos, digamos. Mi padre es español, mi madre de ascendencia irlandesa. Entonces la herencia de los emigrantes españoles a mi madre no le decían mucho, ¿no? En mi casa mi madre no cuidaría esa parte de la historia, ¿no? Y en general estoy pensando en nuestros informantes. En cada comunidad encontramos siempre una persona que es un poco un líder orgánico de la memoria de ese sitio, pero no creo que sean prioritariamente mujeres, ¿no? Bueno, a lo mejor los hombres los expresan más. No. En mi caso, por ejemplo, particular, sí que se ajusta un poco a esto que estás comentando. Porque yo empiezo a investigar también desde lo familiar, para luego llegar a todo esto, porque hermanos de mis abuelos paternos emigran a Estados Unidos, y yo siendo un niño conozco la noticia a través de mi abuela, que es la que un poco recibe las cartas desde Estados Unidos con las noticias, con el contacto, con algún dólar así un poco como símbolo, ¿no? De aquí seguimos. Nos enviaban un dólar a cada uno de los... A mí me llegó de los últimos porque era primero a los hermanos que se habían quedado, luego a mi padre y a sus hermanas y demás. Y era mi abuela la que lo recibía, siendo la mujer, o sea, mi abuelo, su marido, también había tenido hermanos que se habían marchado, y él mismo emigró a Cuba, pero sus hermanos acabaron en Estados Unidos, se quedaron allí y él regresó a España, y luego antes de la guerra. Y mi padre siempre dijo que nunca quiso hablar de su viaje a Cuba y de la vuelta. Lo resumía con yo también hice mucho dinero, pero volviendo de España, o sea, de Cuba a España, se me cayó la maleta llena de dinero por la borda en el barco. Y así, que luego parece ser que lo dicen muchos. ¿Y es leyenda? Es leyenda. No, pero entonces mi abuelo se silenció su historia migratoria y la de sus hermanos,
y mi abuela sí que mantuvo el contacto, era la que recibió a los descendientes, a sus sobrinos americanos, a través de ellos fue como yo conocí todo esto, y luego resulta que cuando ya me puse a investigar desde lo familiar para luego trascender a lo vecinal y a lo comarcal, mi padre me dice que las historias de los hermanos de mi abuelo, que se las vaya a preguntar a Luisa, que es la hija de la hermana de estos hombres que emigran y que es la que se quedó en Asturias. Y ella, la hija, es la que guardaba las fotos, guardaba las historias, Entonces otra vez es la presencia femenina en una familia en la que había pues, mi padre, sus hermanas o sus primos, pero sí que coincide con eso. O sea que yo nunca me había parado a pensar en eso, la verdad. A veces tiene que... Yo lo pienso a veces con los afectos, ¿no? ¿De quién eres más primo? ¿Del lado de tu madre o de tu padre? ¿No? Sí. Y es como que en muchas casas todo ese cariño y ese afecto, que es un cuidado, en muchos casos, puesto de manera muy intensa por la madre, pues apunta a determinadas direcciones del pasado. Y apunta más a unos lugares que a otros, pero porque obviamente son su gente, punto. ¿No? En ese sentido es en el que uno de repente puede tener más cariño hacia unas cosas, hacia unos objetos que hacia otros, en esa transmisión de una madre, que a veces se produce así. No sé si se entiende esto que estoy diciendo. No sé si, hay que... Pero más que una pregunta, Jorge, tener un comentario, bueno, un elogio primero, que me ha encantado la charla, y la observación que haces de la migración como una muerte, como un paso allí, ¿no? Más allá. Primero, confirmar que eso forma parte del imaginario, ¿no? Incluso del léxico de la migración. En Galicia hablan de las viudas de los vivos, ¿no? Las mujeres que se quedan atrás. Las mujeres de los migrantes son viudas de los vivos, ¿no? Y claro, mucha gente juega con el viajar al otro mundo. Desde el 16, creo, ya existía ese juego de palabras, ¿no? Que hice un viaje al otro mundo, queriendo decir las Américas. Y lo que decías también de cómo la ausencia, cómo la muerte está inscrita casi automáticamente en cualquier foto, ¿no? Me hizo pensar, bueno, esto lo he leído, pero luego lo hemos visto en casas. Una cosa tan inocua como pedir una receta, pides a alguien una receta, ¿no? Oye, me encantan estas galletas, me das la receta, y la persona se cabrea. ¿Y por qué se cabrea? Porque está pensando, estás comiendo mis galletas, ¿no te basta? Si tú quieres una receta para cuando yo ya no esté. Claro. Tú estás anticipando mi muerte, mi ausencia. Y una foto es parecido, ¿no? Cuando estás con alguien y dices, ¿podemos hacer una foto? Es como, sí, pero no estamos aquí, ¿no? ¿Por qué además quieres una foto? Porque estás anticipando cuando no esté, cuando no estemos, ¿no? Y eso está inscrita en la foto, ¿no? Esa muerte. Sí, o sea, en este caso de estas tensiones entre aquí y allá, con esta cosa que decía de un ser visco que mira allí y aquí al mismo tiempo, en realidad es que, claro, uno vive, o sea, la ausencia es algo muy importante también para la vida de uno. Es decir, uno convive con seres ausentes, de una u otra manera, ¿no? Y las fotografías son la expresión profunda de eso, de que uno vive con esas, más allá de que quieras matar a tu suegra o a tu antes de tiempo, ¿no? Dame la receta. Pero sí es cierto que a veces no se le da la importancia suficiente a esas cosas que es vivir con los ausentes. Quizás porque la relación con los muertos también es muy distante. Parece que uno no quiere relacionarse con esos más allá. Mira, ahí viene el muerto. Saludadlo. Quería hacerte también otra pregunta, saltando un pelín hacia lo cinematográfico, porque tú te desenvuelves bastante bien en ese ámbito. Y
la imagen en movimiento frente a la imagen estática de la fotografía también despierta o evoca de manera diferente, ¿verdad? No sé qué te parece a ti. Hemos estado hablando pues que estas composiciones nuevas, estos silencios o estas ausencias que se completan con lecturas y lo que se completa en una imagen estática, en una foto, es increíble cómo llega a evocar mejor una fotografía que una imagen en movimiento, cuando queremos llegar a estas complejidades de ausencias, de misterios por resolver, de respuestas sin solución. ¿Tú te has arrimado a la fotografía más que al cine? ¿Cuál es tu valoración de...? Pues muchas cosas. O sea, en realidad lo que ocurre es que yo, en la investigación que hago, lo que hago es introducir el movimiento en la fotografía. Porque la fotografía tiene movimiento. Sí, pero... La fotografía no son cosas estáticas. Y es precisamente en ese movimiento donde está el sentido. Eso. Entonces pareciera que... O sea, introducir el movimiento en la cosa es entender que la cosa no significa nada por sí misma, sino que significa en función de dónde esté, o en función de quién la usa, o en función de... y van envejeciendo y... Entonces, si las observas, detenidamente ves cómo se mueven. Y eso, a lo mejor, no lo sé, viene de esta cuestión del mundo del cine. Hay una película muy bonita que se llama 48, de Susana de Sousa, que se encuentran unas fotografías de detenidos políticos por la dictadura de Salazar, y se las encuentra en el Archivo Nacional de Lisboa, y entonces hace una búsqueda de las familias para enseñarles esas fotos. Y entonces lo que hace es una película donde solo se ven fotos, pero dice ella que tenía que filmarlas con un pelín de movimiento. En la pantalla no se podían ver fijas, entonces las filma en la mano, así, y luego ralentiza muchísimo, entonces apenas es perceptible el movimiento, pero dice que te atrae más y que estás más pendiente de esa imagen. Y lo que hace es utilizar esas fotografías fijas, dándoles un poquito de movimiento, con una voz detrás, que es la del relato, que es la que siempre está. Digamos, en todo esto, las fotografías se mueven porque también se van articulando nuevos relatos. Digamos, tú naces en una casa y el tío Luis. Y el tío Luis te ha dicho a tu madre que es el tío Luis. Y dices, sí, no sé qué y no sé cuántas. Pero se muere tu madre y ese tío Luis a lo mejor pasa a otra casa. Y se rearticulan. Y en ocasiones alguien que no se ha hablado nunca, cuando se muere, quien ha custodiado ese silencio, porque también se custodian no solo las imágenes, sino los silencios, pues de repente se puede hablar del tío Luis, que antes no se podía hablar, y se destapona eso. Entonces se van articulando y rearticulando sentidos en función de los relatos, que son los que acompañan las imágenes junto con su movimiento. Y en la película de Susana de Sousa hay un relato, una voz en off, que es la de las personas que ven por primera vez aquellas fotos que les hicieron cuando iban a torturarlos en Portugal. Es preciosa la película.